porque solamente, Señor, tú eres Dios. El único Dios verdadero, eterno, santo, justo, poderoso, inmutable, misericordioso, lleno de amor, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias por esta hermosa mañana, Señor. Estamos entrando en una nueva etapa del año. Han casi concluido las lluvias y, Señor, ahora vienen los frentes fríos. Te agradezco, Señor, porque sé que cada momento del tiempo, que cada clima que tú pensaste para nosotros es bueno. Fortalece la salud, fortalece el cuerpo, pero sobre todo, Padre, te rogamos en este momento que tu palabra edifique nuestra vida. Háblanos a través de la Escritura, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, la disposición para obedecer esté, Señor, animada, motivada por tu Espíritu Santo que hay en nosotros, y aún las personas que nos visitan el día de hoy reciban, Señor, un mensaje para sus vidas. Perdóname, Señor, mis pecados, mis faltas que tengo delante de ti, Señor, para poder expresar con claridad la palabra, y perdona los pecados de todos los que estamos aquí, Señor, para que no haya estorbo entre tú y nosotros. Envía bendición a todas las familias de nuestra iglesia. Te pedimos por las clases de los niños, la actividad de los jóvenes, y también envía bendición a los hogares de las familias que se conectan a la transmisión en vivo en las diferentes redes sociales. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien. Creo que hubo una confusión mía en la presentación. Ok. Voy a pedirles que abran su Biblia, hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 12, por favor. Hermano Eloy, un favor. No salvé la presentación. Por error dejé la clase y omití la predicación. ¿Puedes proyectarla nada más de nuevo, por favor? Voy a pedirles, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de... Bueno, vamos a quedarnos así porque creo que no me expliqué. Vamos al libro de Salmos, capítulo 51, hermanos. Libro de Salmos, no te preocupes, hermano, déjalo, tú ocúpate en lo que estás haciendo. Salmos 51, hermanos, versículo 12. Salmos, capítulo 51, versículo 12. Si quieres, apaga el cañón, si quieres incluso. Hermanos, el título de la predicación de hoy se llama Gózate de nuevo. El título de la predicación de hoy se llama Gózate de nuevo, con base en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 12. Salmos, capítulo 51, versículo 12, por favor. No hagan caso a la presentación que está al frente, ese es de otro tema. Hubo un error mío allí, pero no hay problema. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 51, versículo 12. ¿Estamos allí? ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, dice así. Lean todos conmigo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, el Salmo 51 es un parteaguas en la vida de David. ¿Qué es un parteaguas? Un parteaguas, hermanos, si nosotros buscamos en el diccionario, es un evento, es un suceso, es un acontecimiento en la vida de las personas tan impactante que marca un antes y un después. Yo no sé si en algún momento de tu vida has tenido alguna buena noticia, algún aumento de sueldo, algún cambio tan radical en tu vida que tú dices, híjole, yo recuerdo que antes de esto era esto, pero ahora hago el otro. Ese es un parteaguas. Es un evento, un suceso, un acontecimiento, una noticia, algo que pasa en tu vida que te marca para siempre. Es un antes y un después. David, el autor del Salmo 51, hermanos, era un muchacho, era un hombre que amaba inmensamente a Dios.
Era un hombre que disfrutaba tener comunión con Dios. Era un hombre que escribía cada una de las experiencias que él vivía, fuesen buenas o fuesen malas, como un recordatorio de quién es Dios. David era un hombre que disfrutaba tener comunión con Dios, amaba a Dios. Era un hombre a quien le causaba gozo, alegría, regocijo, hermanos, saber que había un Dios en el cielo, que lo conocía a él, que podía tener comunión con él, hermanos. Y tal parecía que la vida de David era una vida que iba a permanecer así para siempre. Él era un hombre que amaba a Dios, pero ocurrió algo en su vida. En un momento, dice la Biblia, que él se dejó llevar. Escucha esto. Pero en un momento de su vida, él se dejó llevar por una mala pasión que le llevó a cometer un gran pecado. Joven, este muchacho, hermanos, David, amaba tanto a Dios que dice la Biblia que siendo un adolescente, aproximadamente, dicen los estudiosos de la Biblia, 15, 17 años de edad, tuvo el valor, con base en su fe, de enfrentar a aquel hombre llamado Goliat. Si tú estás o no familiarizado con la Biblia, yo me atrevo a creer que la gran mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia de David y Goliat. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo pudo este muchacho enfrentar a aquel gigante? ¿Porque era fuerte? No. ¿Porque era guerrero? No. ¿Porque estaba capacitado para la guerra? No. Sino porque él amaba a Dios y confiaba en Dios. Confiaba tanto en Dios que cuando el gigante vino hacia él, se burló de él. Sin embargo, David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has retado. Y en virtud de eso, hermanos, él pudo vencer a aquel gigante. Era un muchacho, cuando dice la palabra de Dios, que Dios llama a un hombre, a un profeta llamado Samuel, para que vaya a la casa del padre de este muchacho y lo unja como rey. Dios, que dice la Biblia, conoce el corazón, conoce la vida, que conoce, hermano, los pensamientos de las personas, sabe que este muchacho le ama tanto que él puede ser el sucesor del rey actual. El problema es que el rey actual, en ese momento, Saúl, todavía estaba vivo. Cuando se entera que Dios ha elegido a este muchacho llamado David, lo considera su enemigo y empieza a perseguirlo. Esa persecución, hermanos, se extiende aproximadamente por unos 30 años. David tuvo que salir huyendo de su casa. No pudo formar incluso una familia estable porque a donde quiera que iba el rey lo perseguía. Fueron 13 años de agobio, 13 años de sufrimiento, pero él sabía que Dios, hermanos, estaba con él. David, él pudo seguir adelante porque sabía que Dios estaba con él. A pesar de la persecución, a pesar de tener que abandonar su casa, a pesar de perderlo todo, hermanos, él estaba firme en su fe. Pero un día dice la palabra de Dios que vio y codició a una mujer. Y a pesar de que esa mujer era la esposa de uno de sus soldados más valiosos, no le importó. Era uno de sus soldados más leales. Y dice la palabra de Dios que él manda a traer a esta mujer. No solamente tiene un encuentro sexual con ella, sino que al saber que ella queda embarazada por ese encuentro, para solucionar las cosas, le pide a su capitán que coloque al esposo en un lugar donde él pudiera ser muerto a mano de sus enemigos. Gózate de nuevo, se llama la predicación de hoy. Lo que pudo haber quedado, hermanos, en una sola mirada, permítanme, sin tratar de minimizar lo que pasó, lo que pudo haber quedado en una simple mirada, porque él vio a esta mujer, la codició, sin embargo, dice la palabra de Dios, la tomó. Lo que pudo haber quedado en una simple mirada se convirtió, hermanos, en un acto grave de fornicación, en un acto grave de adulterio y en un acto grave de homicidio doloso. ¿Qué llevó a este hombre que amaba tanto a Dios, hermanos, a eso? ¿Creen ustedes que ese día David se levantó pensando: hoy voy a pecar contra Dios? Hoy me voy a parar en el balcón de la casa, voy a mirar al horizonte y voy a ver de qué manera le puedo fallar a Dios. No.
David no se levantó un día pensando, hoy voy a pecar contra Dios. Él amaba a Dios, pero se dejó llevar por la tentación. Hermanos, todos los que estamos aquí vamos a ser tentados. Todos. El pecado no es ser tentados. El pecado es dejarnos llevar por la tentación. Es dejarnos llevar por la mirada, es dejarnos llevar por los pensamientos, es llevar a la práctica aquello que nosotros ya estamos deseando, maquinando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aunque de hecho ya el darle cabida en la mente es pecado, todavía algunos quizás tienen la sabiduría de decir no, pero otros como David, vamos un poquito, hermanos, más adelante. ¿Qué fue lo peor en este caso? Ya de por sí el pecado era grave. Mirar a una mujer que tenía un esposo, traerla a su casa. Sino que David, con el propósito de tapar, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Es decir, algo que no se podía tapar, para tapar un pecado, comete otro más grave. Ese es el problema, hermanos. Cuando los cristianos nos percatamos de que hemos cometido un pecado, una falta, muchas veces, en lugar de retroceder, en lugar de pedirle perdón a Dios, en lugar de ponernos a cuentas con Él, queremos cubrirlo. Y queremos cubrirlo, de tal manera que lo que terminamos haciendo al final resulta mucho más grave que lo que ya hicimos al principio. No sé si me explico. Ese es el problema con David. ¿Por qué un hombre tan consagrado como él, hermanos, cometió un pecado tan grave? Es la pregunta. No lo sabemos. Podríamos pensar, podríamos conjeturar, podríamos decir muchas opiniones. No lo sabemos con precisión. Pero me parece que lo que pasó con este muchacho, con este hombre llamado David, hermanos, es un claro ejemplo para nuestra vida. Escucha, es un llamado de alerta para ti y para mí. Te repito, David no se levantó un día pensando, hoy voy a pecar, voy a tomar una mujer, y después dijo, y voy a matar a su esposo. No. Su ejemplo es un llamado de alerta, hermanos, para cada uno de nosotros, para cuidar nuestra vida. David era un hombre, como ya lo dije en varias ocasiones, que solía gozarse. No le importaba lo que viviera. No le importaba lo que pasara. Él se gozaba en Dios. Él encontraba alegría, encontraba gozo, encontraba regocijo, hermanos, en su comunión con Dios. Pero algo pasó en su vida. Probablemente 1 Corintios 10:12 nos pueda dar un poco de idea de qué es lo que pudo haber pasado en el corazón de él. Pero si aún así no fuera, a nosotros sí nos va a dar una idea. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. No importaba lo que viviera, siempre encontraba la manera de honrar al Señor, y eso le traía mucha alegría, mucho gozo, hermanos, a su vida. Parecería que nada iba a hacer caer, hermanos, a David. Parecía que nada iba a hacer que este hombre de Dios se apartara de su voluntad y de sus caminos. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios que dice en 1 Corintios 10:12. ¿Estamos allí? Todos juntos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces, hermanos, los cristianos somos muy ávidos para juzgar a los demás. ¿Cómo es posible que tal hermano haya caído? ¿Cómo es posible que tal hermano haya pecado? ¿Cómo es posible si él era, él hacía, él deshacía? Pero ¿cómo es posible? Dice la palabra de Dios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, ¿quién se iba a imaginar que David iba a hacer eso? Nadie. Dice Dios, por eso tú tienes que tener cuidado. Porque si tú crees que tú nunca lo vas a hacer, probablemente llegues a ser el primero o la primera en cometer no solamente la misma falta, sino una peor. Dice Dios, ten cuidado. Un día David, hermanos, estaba en el balcón de su palacio mirando al horizonte y vio a aquella mujer llamada Betsabé.
Lo que empezó con una simple mirada, le llevó a tirar al suelo, a derribar todo lo que había construido durante muchos años de vida cristiana. Por eso, hermanos, ustedes y yo tenemos que pensar en lo siguiente. Y voy a dar unos segundos para que pienses en lo siguiente. Hermano, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde estamos mirando hoy? ¿Qué es lo que estamos codiciando? ¿Es algo que te alejará de Dios? Si es así, huye de inmediato. David debió de haberse escapado cuando vio que en sus pensamientos estaba maquinando el deseo de que esa mujer que tenía un esposo fuese suya, lo cual ya era un pecado. Él debió de haber salido corriendo, se debió de haber ido a otro lugar, pero se quedó allí. Hermano, hermana, tú y yo, ¿hacia dónde estamos mirando hoy? Porque si tú y yo hoy estamos mirando como David hacia el horizonte y estamos empezando a codiciar algo que nos puede llevar a pecar, necesitamos salir huyendo. Porque lo que era una simple mirada se convirtió en un pecado grave que le llevó a la fornicación, le llevó al adulterio, le llevó al homicidio. En un momento, David echó abajo, derribó todo lo que había construido durante años. Y es triste, hermanos, cuando algunos cristianos, ¿verdad? Lamentablemente, echamos abajo toda una vida de vida cristiana porque no volteamos, porque no dejamos de mirar. Hermanos, ¿hacia dónde estamos mirando hoy? Vuelvo a preguntar, ¿es algo que te alejará de Dios? Si es así, huye de inmediato. No importa qué edad tengas. No importa qué edad tengas. No importa qué tiempo tengas en Cristo. No importa quién has llegado a ser para el Señor. David era un hombre, ¿verdad?, que había alcanzado. Yo sé que la espiritualidad no se puede medir, no es comparable, es individual, pero había llegado a un punto de confianza ante Dios, hermanos, impresionante. Necesitamos huir antes de que destruyamos nuestras vidas. A veces un pecado destruye un hogar, una familia, nos hace perder un trabajo, la salud, ponernos en peligro, hermanos. Y todo fue porque no fuimos conscientes de hacia dónde estábamos mirando. Yo decía hace unas semanas, que la palabra de Dios nos enseña que cuando como cristianos estamos conscientes de aquello que nos va a provocar pecar o alejarnos de Dios, si anticipadamente nosotros oramos ante Dios porque lo reconocemos y decimos, Señor, es que yo no quiero cometer esta falta, yo no quiero cometer este pecado, yo tomo la decisión de no hacerlo, es mucho más difícil caer en él. Pero cuando anticipadamente, no solamente no lo rechazamos, sino que seguimos mirando, es altamente probable que en algún momento de nuestra vida terminemos cometiendo ese pecado o algo más grave todavía, que eche abajo todo lo que hemos construido a través de una vida. ¿Me explico, hermanos? Huye antes de que destruyas tu vida y pierdas lo más valioso que tú puedes tener aparte de la salvación. ¿Sabes qué es, hermano? Israel, el gozo de tener una relación con Cristo. Una de las cosas más valiosas que el ser humano puede llegar a poseer es el gozo de saber que puede tener una relación, una comunión abierta, sincera, real con Cristo. Vamos a ver la palabra de Dios precisamente que nos exhorta a hacer este llamado. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. El título de la predicación de hoy se llama Gózate de nuevo. Gózate de nuevo. David, hermanos, llegó a ser conocido como el dulce cantor de Israel, un hombre que se gozaba en el Señor. Le daba alegría servirle, le daba alegría honrarlo, le daba alegría cantarle, le daba alegría servirle, le daba alegría defender su nombre, le daba alegría todo. Pero un día, hermanos, perdió ese gozo.
Porque algo que empezó con una simple mirada se convirtió en algo muy grave. Hermanos, en la semana tuve la oportunidad de compartirle de Cristo a varias personas. Y quiero platicarte rápidamente de una dama. Ella preguntó, ¿cómo me puedo perdonar? Y yo le decía, ¿por qué sientes la necesidad de perdonarte? Dice, porque yo tenía un matrimonio. Yo tenía una familia. Pero engañé a mi esposo. Y yo ya no tengo nada. Y no puedo con esta culpa. No valió la pena, dijo ella. No valió la pena. Mi esposo sufre por lo que yo hice. Mi familia sufre por lo que yo hice. Y me llamó la atención lo que dijo. No valió la pena. Aunque cuando ella probablemente estaba cayendo en el acto, creyó que sí. Probablemente David pensó lo mismo. Y es que eso es lo que hace el pecado. El pecado nos puede traer un momento de placer, pero la pérdida es inmensa, es grande. Por eso la palabra de Dios, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, que les pido también que lean la palabra de Dios conmigo, dice así, ¿estamos listos? Todos juntos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye, dice Pablo. La palabra huye es una palabra griega, hermanos, que significa busca seguridad huyendo. Busca seguridad huyendo. Suena como un poco raro, ¿no? La palabra griega que se traduce como huye al español, hermanos, en griego se puede traducir como ser salvado por huir. Y sí, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguien en tu trabajo, hermano, hermana, te está coqueteando? Huye. ¿Le estás coqueteando? Huye. ¿Te está trayendo la pornografía? Huye. ¿El vicio? Huye. Y cualquier cosa que venga a tu mente, hermano, huye. Huye porque la única manera de ponerse a salvo es huyendo. Allí está la advertencia. Tal vez esta dama pudo haber pensado y pensaba, bueno, es que si no lo hubiera hecho. Y hay un dicho coloquial por allí que dice, que lo hubiera, ya no existe. Vamos a la segunda epístola del mismo libro, pero al capítulo 2, versículo 22. Es decir, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye, hermano, huye, antes de que pierdas lo más valioso que un cristiano puede llegar a tener, que es el gozo de tener una comunión con Cristo. Huye. Dice 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El pecado, hermanos, hizo que durante casi un año, que es más o menos el tiempo, ¿verdad?, que se estima estuvo David callado porque Betsabé se embaraza y tiene su bebé y ocurre algo que en este momento no es que no sea importante, sino no es el propósito de la predicación. Nos hace pensar que David, hermanos, estuvo durante todo ese tiempo ocultando este pecado, no confesándolo a nadie. Pero lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que durante ese casi año, un año, poco más de un año, David, hermanos, no estuvo tranquilo. Se sumergió en una tristeza profunda, porque le había fallado, hermanos, a Dios. Y ese cuando una persona ama a Cristo de verdad, le entristece fallarle a Dios. ¿Cómo sabes que un cristiano realmente ama a Dios? Porque cuando peca, le da tristeza.
Habemos algunos, quizás como su servidor, que estamos tan involucrados ya en el pecado, que estamos tranquilos. Decimos, pues no sé para qué perdí tanto tiempo en la iglesia, ¿verdad? Leyendo tanto la Biblia, sirviéndole tanto. No estoy, no voy, no leo, no asisto, no participo, no me consagro. Estoy haciendo esto y el otro y me siento bien. No, pues de haberlo sabido antes, ¿no? Me siento bien. Hermano, Satanás nos engaña haciéndonos creer que estamos bien, pero no es así. Cuando tú y yo, sin embargo, pequemos contra Dios, si de verdad amamos a Dios, nos vamos a sentir tristes. Vamos a tener carga por haberle fallado a Dios. En muchas ocasiones David había hablado de ese gozo, que ahora no tenía, ahora lo había perdido. Vamos por favor al Salmo capítulo 20, versículos 5 y 21:1. La tristeza de David no fue una tristeza superficial, fue una tristeza profunda, fue un dolor, fue una carga. ¿Qué hice? ¿Por qué seguí adelante? ¿Por qué no volteé hacia otro lado? Pudo haber pensado David. Quiero que sepas, hermano, amigos que nos acompañan el día de hoy, que de los 150 salmos que hay en la Biblia, se cree que entre 70 y 75 fueron escritos por David. Es decir, casi la mitad. El 100% de salmos de David son experiencias reales, todos. Y ahorita vamos a ver lo que escribió de esta experiencia. De momento únicamente estamos meditando en el versículo 12, porque él acaba de orar a Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estamos tratando de entender juntos por qué le oró a Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque lo había perdido al pecar, hermanos, contra Dios. En otro momento había expresado la alegría que tenía cuando su comunión no se había roto. 25 del Salmos. ¿Estamos allí? Voy a leer la palabra de Dios. Nosotros nos alegraremos, dice David, en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Esa frase, alzaremos pendón, ¿qué significa? Un pendón es como una bandera, ¿no? La idea en esa ilustración de alzaremos pendón da la idea siguiente. Dice, nosotros nos vamos a gozar en que Dios está con nosotros. Nos vamos a gozar en amarlo y vamos a declarar la victoria porque Él está con nosotros. ¿Sí me explico? David era un hombre victorioso porque Dios estaba con él. Ahora, eso no significa que David no tenía problemas, los tenía. Yo dije hace rato que durante 13 años estuvo huyendo del rey. ¿Sí me hicieron favor de poner atención a eso? No, porque a veces equivocadamente hay iglesias o hay pastores que le dicen, no, tú declárate en victoria. No, en el nombre de Jesús tú declárate victorioso y no te va a pasar nada. Mentira, eso no es cierto. Tendrías que irte a vivir a Marte para no tener problemas con nadie. No es cierto. El cristiano se puede declarar en victoria porque a pesar de la adversidad tiene al Señor. No está solo, tiene a Cristo. Y de momento no entiende por qué le pasa, por qué le sucede lo que le está ocurriendo, pero dice, yo voy a salir adelante porque mi Dios está conmigo. Y si tú y yo tenemos ese gozo, nada nos va a hacer caer. Eso es lo que en el pasado había sustentado a David. Por eso pudo soportar 13 años. Un ejemplo más, 21:1. Él para este momento ya era el rey. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. Lean conmigo. ¿Cómo se goza? La tarea primordial de un rey, hermanos, no era tanto gobernar, porque Dios era el rey. La tarea primordial de un rey era que su pueblo entendiera que el rey era Dios, que él solamente era un representante en la tierra y que su pueblo recordara quién era el rey Jehová y adorarlo. Pero para que el pueblo adorara a Jehová, el rey tenía que hacerlo primero. Y él se gozaba en Dios, se alegraba, le causaba alegría, regocijo, no se avergonzaba de decirlo. David quería esto de regreso. Devuélveme, le dice a Dios, el gozo de tu salvación. Quería experimentar de nuevo la alegría. Quería volver a ese primer amor. Y David
Al ser reprendido por el profeta Natán, recordó que él tenía que dar el primer paso. ¿Y cuál era el primer paso, hermanos? Hermanos, pedí perdón. Vamos a regresar al Salmo base 51, versículos 1 al 4. Hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan, me he expresado con claridad para decir por qué David está orando, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sí es claro? Bien. La palabra de Dios en el Salmo 51, versículos 1 al 4, David ora así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David no está culpando a nadie, ¿se dan cuenta? No está tratando de excusarse, ¿se dan cuenta? No pretende minimizar su pecado, ¿nos damos cuenta, hermanos? Él va con Dios. Señor, contra ti he pecado. Lávame más y más de mi maldad. Haz todo lo que sea necesario, Señor, para que yo ya no sea una persona que vuelva a caer en esta misma falta. Límpiame, Señor, de esto. Yo decía hace rato que una de las mejores evidencias, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, de que somos hijos de Dios, es que nos duele fallarle al Señor. Nos entristece vivir en el pecado. Nos quita la alegría cuando tomamos conciencia de que le estamos fallando a Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos o con nuestras acciones. Pero no debemos de quedarnos así. Debemos de ir con Dios y pedirle perdón. Con arrepentimiento sincero. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es una palabra griega, metanoia, que significa cambio de mente. Y da la idea de que una persona que se arrepiente va con Dios con la firme intención de no volver a cometer ese mismo pecado. Le compartí de Cristo a un varón. Me dice, ¿podría orar por mí? Me acabo de casar, mi esposa se fue de la casa y ya no quiere volver. Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Pero me gustaría preguntarte, ¿por qué se fue? Bueno, dice, en realidad se fue a visitar a su mamá. Le digo, ¿cuándo? Hace un mes. Dice, pero ya no quiere volver. Ah, ok, le digo, ¿tuvieron algún problema? ¿Hace cuánto que te casaste? 1 año, 6 meses, no recuerdo. Le digo, pues es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo para que ella se haya ido. ¿Crees que su mamá está influyendo en ella? Dice, sí, su mamá está influyendo en ella. Ok, le digo, mira, no te conozco, pero con mucho respeto, a mí me gustaría decirte que para que una esposa recién casada se quiera ir de la casa, pues debe de haber alguna razón. ¿Tú cuál crees que es? Me dices que yo soy muy mujeriego. Soy muy mujeriego. Le dije, ok, ¿no crees que la mamá de tu esposa entonces tiene razón en estar preocupada que su hija esté contigo? Dijo, sí. Y le compartí de Cristo. Escuchó el mensaje, lo entendió muy bien. Y él me dijo, pero la gente puede cambiar, ¿no? Le dije, no, pero Dios te puede cambiar. Pero no tomó una decisión por Cristo. ¿Saben por qué? Porque le hizo una pregunta. Le compartí todo el evangelio y le fue claro. Le dije, tú tienes que orar a Dios para pedirle perdón con un arrepentimiento sincero si de verdad tú quieres dejar de practicar esto. Allí terminó la conversación. No sé si me explico. Arrepentimiento
Es un cambio de mente en relación al pecado. Es un cambio de mente que nos va a llevar de nosotros hacia Dios. No significa que no volvemos a pecar. Todos somos pecadores, quizá yo más que todos juntos. No, sino que el pecado ya no va a dominar nuestra vida. Vivimos con la firme intención de decir, Señor, ya te fallé, ya pequé contra ti, ya no quiero hacer esto. Por eso David decía, lávame más y más de mi maldad. David se da cuenta de una cosa, soy malo, soy pecador, hice algo perverso, Señor, límpiame, lávame, perdóname. Porque quiero volver a tener el gozo de mi salvación. Así que, hermano, no te quedes allí. Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Hacia dónde estás mirando? Joven, señorita, ¿hacia dónde estás mirando? Hermano, hermana, ¿hacia dónde estamos mirando? Quiero dejar en claro algo, hermanos. La salvación no la perdemos nunca. ¿Estamos de acuerdo? La salvación es eterna. Por pura gracia, a pesar de que pequemos, Dios nunca nos va a quitar la salvación. Y la voluntad de Dios es que jamás perdamos el gozo. La voluntad de Dios es que jamás perdamos nuestro primer amor. Si por Dios fuera, nunca perderíamos el gozo. Si por Dios fuera, nunca perderíamos, hermanos, nuestro primer amor. Hermano, ¿te acuerdas de tu primer amor? De cuando tú y yo llegamos a Cristo. Del anhelo con el que orabas. Leías la Biblia, te entusiasmabas por escuchar la palabra de Dios, te emocionaba venir a la iglesia, te gustaba servir a Cristo, ser fiel, darle tus diezmos, tus ofrendas, entregarte. ¿Aún tienes ese amor? ¿Aún tenemos ese amor? Los que estamos aquí aún nos gozamos en nuestra comunión con Cristo, porque si no es así, no es por Dios, no es culpa de nadie. Somos nosotros los que empezamos a mirar hacia otro lado. Yo por eso dije hace rato, David no culpó a nadie. Es culpa de ella porque se estaba bañando al aire libre. No, tú la miraste, la codiciaste y la tomaste. Es culpa del hermano que me estorbó, que no me dijo, que no me saludó, que no me pagó, que no me dio, que no. Tú dejaste, yo dejé de mirar a Cristo para empezar a mirar hacia otro lado. Y cuando empezamos a mirar hacia otro lado, sin darnos cuenta, existe una alta probabilidad de que entonces empecemos a pensar en el pecado y empecemos a minimizarlo y decir, no pasa nada. Porque yo pregunto, un hombre que amaba a Dios como David, ¿no tomó conciencia de que lo que estaba planeando era malo? Como no está aquí David para preguntarle, yo no puedo aseverarlo. Pero conociéndome como hombre, me atrevería a decir, sí. Pero no lo hizo. Nos envolvemos, hermanos, empezamos a mirar hacia otro lado, empezamos a pensar en el pecado, empezamos a envolvernos en el pecado y empezamos a perder el gozo de nuestra comunión con Dios. Vuelvo a preguntarte, hermano, hermana, ¿has perdido el gozo y la alegría de Cristo? No culpes a nadie. Fuiste tú quien dejó de mirar a Cristo. Nos hemos envuelto en el pecado. Imitemos a David. Arrepintámonos, oremos, volvamos a sus caminos. Volvamos a mirar al Señor. Oremos al Señor y digámosle, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Devuélveme la alegría que sentía antes de decir soy un hijo de Dios. Devuélveme la alegría de disfrutar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, mi familia, pero sobre todo, Señor, mi comunión contigo. Hermano, vamos a volver al versículo con el cual empezamos la predicación, todavía no termino, el Salmo 51, 12. Hemos dicho entonces
que David ora a Dios diciéndole, devuélveme el gozo de tu salvación, porque él voluntariamente había mirado a otro lado, había pecado, se había, hermanos, dejado llevar por una pasión, comete un pecado y en lugar de solucionar, en lugar de retroceder, en lugar de detenerse, por querer tapar su falta, termina cometiendo una más grave todavía. Pero en virtud de que él amaba a Dios, se sumerge en una profunda tristeza, dolor en su corazón, lo reconoce, se confiesa, le pide perdón a Dios, Dios lo restaura y es allí cuando escribe el Salmo 51. Yo no creo que David, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 51 para presumir su pecado. Yo creo que Dios inspiró a David para que tú y yo lo leamos. Y digamos, para las personas que nos visitan, Germán, yo me llamo Germán. Germán, mira, ten cuidado. Pon tu nombre ahí, hermano. Ten cuidado. David no se levantó un día pensando, hoy voy a pecar. Se dejó llevar por un momento. Pero también otra clave está en que él se sumergió en la tristeza porque realmente amaba a Dios. Examinemos nuestros corazones, hermanos. Si nosotros estamos en pecado y nos sentimos bien, en realidad estamos muy mal. Porque la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, no contristen al Espíritu Santo. Lo hemos hecho a un rincón, a un lado, que su influencia sobre nosotros prácticamente es nula. Quiero repetir, la salvación no la perdemos, pero podemos perder lo más importante que poseemos, el gozo de tener a Cristo. Pero ¿por qué insisto tanto, hermanos, en el gozo de la comunión con Dios? Porque cuando el cristiano tiene gozo con Dios, tiene algo más. Es una persona influyente. ¿Influyente en qué sentido? Que es importante en el mundo y dice, mira, yo soy... No, influye en la vida de los demás. Porque les está predicando a los demás, está compartiendo de Cristo, está compartiendo su fe, está sonriente, está feliz, se goza. O está triste, pero ora al Señor y lo clama y la gente le dice, oye, pero mírate cómo estás, cómo todavía... ¿Me dices que confías en Dios? Claro, confío en Dios porque dice su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Yo confío en mi Dios, Él está conmigo. Pero cuando pecamos, hermanos, perdemos la comunión con Dios, perdemos el gozo de la salvación y perdemos la influencia cristiana. Y tú y yo no tenemos idea de cuánto la influencia que tenemos sobre los demás, me refiero a personas no creyentes, es valiosa. Para que valores lo que vale la influencia, hermano, te invito a que veas una película. Se llama Second Glance, en español es Segunda Oportunidad. Búscala en internet, te la recomiendo. Hoy usan un término los jóvenes que se llama trolear, es decir, no la platiques. No se las voy a platicar, pero esa película habla de lo valioso que es la influencia de un cristiano sobre las personas. ¿Sí ese es el término correcto o no? Es por la gracia también. Ya estoy viejo, hermanos. ¿Sí me explicó? Vela. Regresamos al Salmo 51, 12 ya, hermanos. Este versículo es maravilloso, hermanos. Apenas hemos examinado la primera parte. Vamos a examinar brevemente la segunda. Lean todos conmigo la palabra de Dios en el Salmo 51, 12. ¿Listos? Fuerte. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quiero que te des cuenta que aquí hay dos peticiones. La primera, devuélveme la alegría de tener comunión contigo. Y la segunda petición que le está diciendo es, Señor, que tu espíritu me sustente. Enséñame a ser obediente. Que tu Espíritu Santo me enseñe a ser obediente para volver a ser feliz. Se podría traducir este verso también. Le pidió, Señor, hazme obediente,
porque yo quiero ser feliz. Te voy a decir algo, hermano, hermana. Esta segunda petición es igual de importante que la primera o incluso más todavía. Porque dice, Señor, renuévame interiormente. Renuévame completamente para que yo no te vuelva a fallar. Para no volver a ser rebelde. Quiero ser obediente. Quiero seguir sintiendo esa alegría, ese gozo, ese regocijo. Hermano, te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué te hace feliz? David le dice a Dios, Señor, renuévame de tal manera con tu espíritu que yo sea obediente para volver a ser feliz, porque lo que me hace feliz es la comunión que yo tengo contigo, hermano, hermana. Y entonces yo te quiero plantear una pregunta, ¿qué te hace feliz? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tu juventud? ¿Tu dinero? ¿Tu belleza? ¿Tu inteligencia? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Qué te hace feliz? Porque te voy a preguntar, ¿y el día que pierdas eso? ¿Qué va a pasar? ¿Me explico una pregunta? ¿Qué va a pasar? El cristiano entonces debe de fincar su felicidad ¿en qué, hermanos? En Dios, ¿pero en qué? En su comunión con Dios, en la salvación. Ahora, no es que lo primero no esté mal, yo soy feliz con con mi esposa, soy feliz porque soy padre, soy abuelo, tengo 2 hijas más a través de las esposas de mis hijos. Eso me hace feliz, claro que me hace feliz. Pero si yo llego a perder eso, me voy a deprimir y me voy a morir con ellos. Pero si mi felicidad es Cristo, aunque yo pierda, Dios me guarde de eso, pero sé que puede ocurrir, yo voy a seguir siendo feliz. Y no es que perder lo otro no me va a doler, sino que voy a ser capaz de superar esa pérdida. ¿Me expliqué? David le dice al Señor, Señor, devuélveme ese gozo, pero también hazme obediente. Hazme más entregado. Ahora que tu espíritu tome el control de mí, porque cuando yo lo tuve, volteé y terminé haciendo algo tan grave que te ofendió. ¿Me explico? Hermano, ¿algún día tú y yo hemos orado hacia Dios? Le hemos dicho al Señor, Señor, hazme más obediente. Toma el control de mi vida, que tu Espíritu Santo tome el control de mi mente, de mi voluntad, de mis pensamientos. Y si estás siendo obediente, necesitarás hacer la oración, claro. Porque David, como dije hace rato, era un hombre que amaba a Dios. Y no se levantó pensando, hoy voy a pecar, pecó. Por eso incluso si tú, hermana o hermano, eres el más obediente hijo de Dios, gloria al Señor por ti. Pero tú y yo tenemos que levantarnos todos los días, Señor, hazme obediente, que tema tu nombre. Hay una segunda cosa que le pidió David, o muchas otras, pero quiero ahora sí entrar a la recta final, llevándoles al Salmo 86:11. Hermanos, ¿me estoy explicando con claridad? Vamos a leer la palabra de Dios, estoy casi por terminar. En el libro de Salmos, capítulo 86, versículo 11. Si tú y yo, hermano, nos hemos alejado, hemos perdido nuestro primer amor, no culpemos a nadie. Volvámonos a Cristo. La palabra de Dios en el Salmo 86:11, todos juntos, dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dado que hoy no tuvimos clase y esta únicamente es la predicación, me voy a atrever a hacerles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que signifique el Salmo 86:11? ¿Qué te dice este versículo? ¿Qué enseña? Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué crees que significa?
Ujú, sí, claro. ¿Qué más? Eh, Una entrega de su vida hacia Dios. Sí, ajá, René. Sí, ¿qué más? Cualquiera puede participar, ¿eh? Pili, constantemente aprender algo. Sí, también. Hermana María. Hermana, pero dijo hace rato una palabra antes. Siempre. Saraí. Sí. Ajá, una más. Eh, Paloma. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ajá, de este lado la dama de color rojo, perdóname, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es? Dime, te escucho. Ajá, ajá. Sí, sí. Ujú, ujú, ujú. Sí. Ajá, gracias. Alma, ¿habías dicho algo? La disposición a obedecer. David le dice a Dios, Señor, Señor, enséñame tu palabra, condúceme hacia ella, condúceme hacia ella con fidelidad. Tenemos razón cuando decimos que nos lleva a la obediencia, sí, pero lo que David está diciendo es, enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad. Es decir, Señor, dime por dónde yo te voy a seguir. No es tanto el decir, Señor, enséñame para yo seguirte. Dice, yo voy a seguir el camino que tú me traces. Yo voy a ir para donde tú vayas. Yo voy a escuchar lo que tú me dices. Y entonces, tomando la palabra que decía la hermana María, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Pon en mí, Señor, un deseo de adorarte únicamente a ti para siempre. ¿Sí nos damos cuenta? Eso es lo que David le está pidiendo al Señor. Entonces, hermano, hermana, si tú y yo hemos perdido el gozo de nuestra salvación, el gozo de la comunión con Dios, necesitamos regresar a Cristo, reconocer que nos hemos alejado, pedirle perdón a Dios y rogarle que nos transforme en cristianos obedientes y fieles a sus caminos. Y entonces, gocémonos de nuevo. Gocémonos de nuevo. Conclusión. La alegría, hermanos, es muchísimo mejor que la tristeza. El arrepentimiento es muchísimo mejor que la dureza de corazón. La obediencia es muchísimo mejor que la lejanía y el perdón de Dios es muchísimo mejor que nuestra propia justificación. Si por Dios fuera, dije hace ratito, nunca perderíamos el gozo. El problema es que miramos hacia otro lado. Miremos únicamente, hermanos, a Cristo. Que Dios los bendiga.